Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días también a los amigos que nos acompañan y a quienes nos ven y nos escuchan a través de la internet. La semana pasada, como Iglesia Shalom y particularmente a través de los grupos familiares, aprendimos que para vivir una vida equilibrada, para tener una relación de pareja integral, para tener una familia sana, necesitamos 4 ingredientes. ¿Quisieran ustedes ayudarme a recordarlos? El primero de ellos es el perdón. El segundo, la fe. El tercero, la gratitud. Y el cuarto, la esperanza. La esperanza. De ese cuarto ingrediente quiero hablarles en esta mañana, la esperanza de la venida del reino de Dios, que equivale a decir la esperanza de la segunda venida de Cristo, esa esperanza que la Biblia llama esperanza bienaventurada, y esa esperanza a la que nos invita el Señor, de la que la palabra de Dios dice: bienaventurados los que aman su venida, su segunda venida. Esta mañana entonces voy a referirme acerca del reino de Dios, porque precisamente las primeras palabras del Señor Jesucristo al iniciar su ministerio público, según el relato del Evangelio de Marcos, fueron estas: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas 3 declaraciones resumen de alguna manera el mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido, dijo él, es decir, el reloj de Dios ha marcado la hora precisa, el kairos, el tiempo de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado, es decir, el reinado de Dios ha hecho su aparición, ha sido inaugurado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si lo anterior es cierto, y es cierto, entonces la única respuesta posible es el cambio de vida y la fe en Jesucristo, quien es el Evangelio encarnado. Ahora, el Señor Jesucristo anunció que tanto el tiempo como el reino habían llegado. La pregunta es: ¿cuál tiempo? ¿Cuál reino? ¿Cuál tiempo? ¿Y cuál reino? Y para responder a esta pregunta, entonces necesitamos regresar en el tiempo, como en la máquina del tiempo, al primer siglo de la era cristiana, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo conocido de entonces. Políticamente hablando, nunca antes hubo tantas naciones bajo el dominio de un solo imperio como en esa época. Existía un clima de relativa estabilidad política y social, conocida como la Pax Romana, un estado de tensa calma mantenido con el uso del poder, de la mano dura, de la bota, o para ser más exactos, debiéramos decir, de la sandalia militar. En cuanto a la infraestructura y las comunicaciones, los romanos habían construido muchas carreteras y caminos y se habían encargado de difundir el griego como el idioma común del imperio. Esto facilitó los viajes y la comunicación y más adelante el esparcimiento del Evangelio. Socioeconómicamente existía una brecha bien grande entre pobres y ricos, y la explotación del hombre por el hombre era cosa común. Recordemos que el modo de producción imperante en esa época era la esclavitud. Moralmente hablando, la lujuria campeaba en todo el imperio y era exaltada sobre todo en el teatro romano.
La brutalidad era la entretención preferida de los habitantes de Roma, que iban al circo para saciar sus más bajos instintos, viendo a los gladiadores matándose los unos a los otros, o a los cristianos siendo devorados por las fieras. El homosexualismo, a propósito, era algo normal y frecuente. En lo religioso existía una variedad de religiones y de filosofías, al extremo de que la única manera de que los emperadores romanos trataron de unificar todas esas expresiones religiosas fue proclamándose ellos mismos como dioses. Pero lo único que consiguieron fue añadir a las anteriores una religión más, la religión imperial. Ahora, en términos generales, esa era la situación en el imperio. Pero concretamente en Israel, conocida en aquel entonces como Palestina, la opresión política por parte de los romanos, la carga de impuestos sobre los hombros de los judíos para poder pagar los excesos de la corte romana, así como la amenaza a su religión, todo eso combinado hizo nacer en el pueblo judío una creciente expectación mesiánica, es decir, el anhelo ferviente por la llegada de un Mesías, del enviado de Dios, de aquel que los librara de su condición tan lamentable y restaurara el reino de David. Ejemplos de esa expectación mesiánica los encontramos en las declaraciones de Juan el Bautista, por ejemplo. Él participaba de esa expectación mesiánica y estaba pendiente de la aparición del Mesías. Por eso envió sus mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Simeón, de quien se dice que esperaba la consolación de Israel, a él le fue revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías, al ungido del Señor, promesa que se cumplió con la primera venida de Cristo. Los seguidores de Juan el Bautista, de ellos dice que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose si Juan mismo sería el Mesías o vendría después alguien más. ¿Recuerdan ustedes igualmente a los dos discípulos en el camino a Emaús? Lo que le respondieron a Jesús cuando Él les preguntó por qué estaban tristes. Su respuesta fue: nosotros esperábamos expectación mesiánica. Esperábamos que Él, Jesús, era el que iba a redimir, a liberar políticamente a Israel. En otras palabras, esperábamos al Mesías. También la multitud presente en la alimentación de los 5,000. Recuerdan ustedes que luego de que Jesús multiplica los 2 peces y los 5 panes y con ellos alimenta a una multitud de más de 5,000 personas, la gente reconoce en él al Mesías prometido y quieren hacerlo entonces rey. Y los mismos discípulos de Jesús, en la escena de la ascensión de Jesús, le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, es como si le dijeran: Señor, ¿cómo así que te regresas al cielo sin habernos quitado el yugo del imperio romano y sin devolvernos nuestra autonomía como nación? Bueno, a la luz de estos pasajes y de las declaraciones a las que hemos hecho mención, ¿qué clase de Mesías entonces estaban esperando los judíos? Estaban esperando un libertador nacionalista, un rey conquistador, un líder político y militar que les liberara del imperio romano y que hiciera de Israel una gran nación. Ellos no estaban esperando a un Mesías que viniera a liberar también a otras naciones, ni mucho menos que ese Mesías fuera el siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías, nacido en un pesebre y muerto en una cruz. Así que cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido,
estaba hablando del cumplimiento de esa expectación mesiánica. Estaba diciendo que la espera de ese Mesías prometido por Dios, deseado por el pueblo de Israel, había terminado. Y era así, porque Él había hecho su aparición en la historia humana. Él estaba allí de cuerpo presente. Es en ese contexto que debemos entender la declaración del apóstol Pedro cuando, en respuesta a ese examen de cristología que le hizo a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El apóstol Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres la evidencia de que Dios está vivo y se ha acordado de nosotros, enviándonos a su Hijo. Ahora, hermanos, la situación política, socioeconómica, moral, religiosa del mundo en estos días es muy similar a la del mundo del primer siglo. Políticamente hablando, por ejemplo, hasta el final de la famosa Guerra Fría, a mediados de los años 80, el mundo estuvo bajo el dominio de dos grandes superpotencias. Sin embargo, después de la caída del Imperio Soviético, el mundo ha quedado prácticamente a merced de un solo imperio, que procura mantener, como el romano, un clima de relativa estabilidad política, desplegando todo su poderío tecnológico y militar a través de sus héroes, Superman, Rambo, Terminator y otros a la cabeza. Ya no es una pax romana, sino una pax americana, y se ha acotado una frase que va haciendo carrera: el nuevo orden mundial establecido por un solo imperio. En materia de comunicaciones, el mundo se ha convertido hoy en un pequeño pueblo, la villa global. Así se habla del mundo hoy, gracias a la magia de los medios de comunicación como la radio, la televisión, ahora el internet, de los medios masivos de transporte como el avión, cada vez más sofisticados, que en unas cuantas horas puede conectar los puntos más remotos del planeta. Hoy, en cuestión de minutos, uno puede saber lo que está pasando en el otro extremo del mundo. Dicen, por ejemplo, que la noticia del asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, le dio la vuelta al mundo en tan solo 2 horas. Hoy nosotros podemos asistir en vivo y en directo a lo que esté pasando en cualquier punto del planeta. Hace unos años yo recuerdo que decíamos: no, es que eso está en la China, eso está en la Cochinchina, refiriéndonos a algo que estaba muy lejos. Ahora la China y la Cochinchina están a la vuelta de la esquina. Socioeconómicamente hablando, nunca antes la brecha entre naciones y personas pobres y ricas fue tan amplia. Mientras en los centros de poder del imperio la gente se muere de infarto cardíaco por la obesidad, miles de niños en otras partes del mundo mueren también con sus vientres abultados, pero como producto de la desnutrición. Moralmente hablando, el circo y el teatro romano se han tecnificado, se han sofisticado en los estudios de Hollywood, y la lujuria, el desenfreno moral, la violencia se exaltan a través del cine y de la televisión. En términos de religión, estamos asistiendo también hoy a una proliferación de religiones y de filosofías de todos los matices, para todos los gustos, al igual que en el primer siglo. Y todo este estado de cosas va haciendo brotar en la conciencia individual y social de la humanidad un profundo anhelo por la aparición de un líder que encarne la solución a la crisis actual del mundo. En otras palabras, también hoy la humanidad vive una expectación mesiánica. También los hijos de Dios tenemos una expectación mesiánica, ¿no es así, hermanos? ¿También usted la tiene? Lamentablemente muchos creyentes están a la espera del anticristo,
mucho más pendientes de qué significará el 666 y quién es el anticristo moderno. Yo prefiero estar más bien a la espera del Señor Jesucristo. Sin embargo, a diferencia de los judíos del primer siglo y de aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, la nuestra es una expectación confiada y segura, porque sabemos a quién esperamos. Hace 2000 años, Él vino como Mesías Salvador, vino como el siervo sufriente, pero esta vez regresará como el Mesías juez, como el Rey, para establecer el reino de Dios. La nuestra entonces es una espera confiada, porque sabemos con certeza que Él vendrá por segunda vez, así como vino la primera. A propósito, en la Biblia encontramos, por cada referencia a la primera venida de Cristo, encontramos 8 referencias a la segunda venida de Cristo. Por eso, nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo tiene aún mucho más fundamento. Ahora, la primera declaración de Jesús fue: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo para el cumplimiento de la expectación mesiánica del pueblo de Israel. Pero su segunda declaración fue: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué o cuál es ese reino del cual el Señor Jesucristo dijo que se había acercado? Bueno, ¿cómo entendieron los judíos del tiempo de Jesús el reino de Dios? Lamentablemente, de la misma manera en que los judíos esperaban un Mesías que fuera un líder político, militar y nacionalista, que los librara del imperio romano, así también esperaban un reino político, territorial y nacionalista que beneficiara solamente a Israel. Tenemos que decir que así como los judíos se equivocaron en su expectación mesiánica, se equivocaron en su comprensión del reino de Dios, porque a la luz de la Biblia, el reino de Dios no es un reino político, es un reino espiritual. ¿Cómo es el reino de Dios? Espiritual. Y el Señor Jesucristo fue bien claro cuando en su respuesta a Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Que su gobierno no se derivaba ni se deriva de una autoridad terrenal, sino de Dios mismo, y que su reinado entonces no se manifestaría ni se manifestará dentro de los esquemas de gobierno humano, llámense monarquía, ni siquiera democracia, sino conforme al propósito divino. El reino de Dios no es político, es espiritual, pero el reino de Dios no es territorial, el reino de Dios es personal. ¿Cómo es el reino de Dios? Personal. ¿Por qué? Porque el reino de Dios comienza con una relación personal entre Dios y el ser humano. El reino de Dios viene a su vida, o vino a su vida, cuando usted abrió su corazón y recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y en la medida en que más individuos le rinden su vida a Jesucristo, entonces en esa medida el reino de Dios se va extendiendo dentro de una familia, se va extendiendo a una ciudad, se va extendiendo a una nación, haciéndose en ese momento entonces un reino territorial, porque los seres humanos ocupamos un territorio, ¿cierto? Entonces, en algunos países centroamericanos, donde el porcentaje de cristianos evangélicos ha superado ya el 30%, podemos decir que hay un reino territorial, porque 100 de cada habitantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, son cristianos evangélicos en quienes el reino de Dios ha hecho ya su aparición, y 30 de cada 100 ocupan ya un territorio. Pero ese reino de Dios comenzó y comienza primero siendo personal, llegando a la vida de un individuo.
El reino de Dios igualmente no es nacionalista. El reino de Dios es universal. ¿Cómo es el reino de Dios? Universal. El reino de Dios no se circunscribe, no se limita a las fronteras raciales o geográficas de Israel. El reino de Dios tiene como radio de acción toda la tierra, el universo entero. Así lo declaró el mismo rey David por revelación de Dios. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande, escuche, sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. A propósito, hermanos, del conflicto que se vive en estos días en el Medio Oriente, es necesario que comprendamos bien que uno es el pueblo de Dios y otra es la nación, políticamente hablando, de Israel. La Biblia dice que después de la muerte, de la crucifixión y de la ascensión del Señor Jesucristo, y por su obra en la cruz y por su resurrección, dice la Biblia que Dios hizo de dos pueblos un solo pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y cómo se llama ese pueblo? Se llama la iglesia, a quien el apóstol Pablo llama en su epístola a los Gálatas el Israel de Dios. El pueblo de Dios entonces ahora está conformado por personas de todas las razas, nacionalidades e idiomas que han permitido el reinado de Dios en su corazón. Dentro de las personas que hoy hacen parte de la nación de Israel hay personas ateas, hay personas que todavía, en su mayoría, aquellos judíos que lo son no solamente de raza y de religión, no aceptan que Jesús es el Mesías. Así como dentro de los palestinos, descendientes de los filisteos, que llegaron en primer lugar a ocupar el territorio donde hoy están sus descendientes, los palestinos, hay personas creyentes, hay personas que aman a Dios. Sé del prometido de la hija de un hermano con quien trabajo en el ministerio de Lanham, cristiano evangélico. Se está preparando para ser profesor de un seminario cristiano evangélico en la ciudad de Belén. Un palestino cristiano, profesor de un seminario evangélico. Entonces es necesario que tengamos eso en claro para que no haya confusión en nuestra mente. Apoyamos a todos aquellos que aman al Señor, que lo honran y que hacen su voluntad. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Bueno, en la Biblia el reino de Dios tiene básicamente dos significados, un significado abstracto y un significado concreto. Por ejemplo, en la parábola que el Señor Jesucristo narró en el capítulo 19 de Lucas, no vamos a leer ahora esa parábola, dice que un noble fue a un país lejano para recibir un reino, es decir, para recibir la autoridad para gobernar. Ese es un ejemplo del significado abstracto del reino, como la autoridad para reinar. Pero encontramos en el relato de la tentación de Jesús un ejemplo del significado concreto. Dice la Biblia que el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y desde allí le mostró los reinos de la tierra, refiriéndose a territorios geográficos concretos donde se ejercían reinados. Es un ejemplo del significado concreto del reino de Dios. En el Nuevo Testamento predomina el significado abstracto del reino de Dios, y pudiéramos definirlo de la manera más sencilla diciendo que el reino de Dios es el reinado de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reinado de Dios, su gobierno, su autoridad, su control personal y en cada área de la sociedad.
En ese sentido, entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo que el reino de Dios se había acercado? Quiso decir que el reinado de Dios había hecho su aparición en Él, en su persona y en su obra. Que el reinado de Dios se había inaugurado con su primera venida. Ahora, la pregunta del millón es: el Señor Jesucristo dijo que el reino se había acercado. ¿Qué estaba diciendo con esas palabras? ¿Que el reino de Dios había venido o que el reino de Dios iba a venir? Realmente estaba diciendo las dos cosas. Estaba diciendo que el reino de Dios ya vino, pero que el reino de Dios estaba también por venir. Eso es lo que encontramos en el relato del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, cuando en respuesta a los fariseos el Señor les dijo: el reino de Dios ya está entre vosotros. Ya vino, porque vino en la persona del Señor Jesucristo. Pero el reino de Dios vendrá. ¿Cuándo vendrá? Si vino con la primera venida de Cristo, vendrá con la segunda venida de Cristo. La pregunta es: ¿cómo podemos entender esos dos tiempos del reino de Dios? Ya vino, pero vendrá. Bueno, en su primera venida, el Señor Jesucristo vino para inaugurar el reino de Dios, para abrirnos las puertas de ese reino a aquellos que de una manera voluntaria decidimos someter nuestra vida al reinado de Dios. Pero en su segunda venida, entonces el Señor Jesucristo regresará para establecer de una manera absoluta y concreta el reino de Dios. De tal manera que la justicia, la paz y el gozo de los que el apóstol Pablo habla al referirse al reino de Dios, cuando lo define de esa manera: el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces esas virtudes serán una realidad en la vida de todos aquellos que le hemos sometido nuestra vida a Él. La pregunta final, hermanos, es: ¿qué hacer mientras ese reino de Dios se establece de manera absoluta? Yo quiero invitarles a que me acompañen al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Versículo 42. Mateo 24 es el pasaje paralelo del pasaje de Lucas 17, que es el texto que hemos estudiado la semana anterior. Versículo 42, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿haría qué cosa? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velar, estar despiertos. Como lo mencionamos el viernes en la noche, hermanos, las señales que el mismo Señor Jesucristo nos dio en relación con su segunda venida se están cumpliendo frente a nosotros. Falsos cristos, guerras y rumores de guerras, pestes, epidemias. Estamos en una declaratoria de alerta mundial frente al último brote del virus del ébola en África, que ya ha comenzado a afectar a otros países. Enfriamiento del amor. Todo eso es lo que estamos viendo. Necesitamos entonces estar preparados. El Señor puede venir hoy mismo. Pero en esa preparación, entonces, versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo
así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hemos de velar, sí, pero ha de ser un velar en acción, haciendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿Y qué es lo que Él nos ha puesto a hacer? Nos ha dejado en esta tierra para que evangelicemos, para que discipulemos, para que demos testimonio de Jesucristo, para que ejercitemos los dones que el Señor nos ha dado. Bienaventurado, dice, aquel siervo a quien el Señor le halle haciendo así. No se trata de quedarnos esperando con los brazos cruzados, sino cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado. Esa es la invitación que de parte del Señor, hermanos, quiero dejarles en esta mañana. El Señor nos ha recordado en este tiempo que Él viene por segunda vez, que el establecimiento final de su reino está por llegar. Así como el reino vino en la primera venida de Cristo, será plenamente establecido cuando Él venga por segunda vez. Mientras tanto, velemos y cumplamos con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Aquellos que en este día quieren decirle al Señor: Señor, sí, cuenta conmigo, yo estaré velando y yo estaré haciendo la tarea que tú me has encomendado. Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitar al grupo de alabanza. Venga aquí, vamos a entonar una vez más aquella canción que habla acerca de las naciones y cómo las naciones vendrán y se postrarán para recibir ya no al Salvador, sino al Juez, para recibir ya no al siervo sufriente, sino al Rey que vendrá a reinar sobre su reino. Padre nuestro, quiero unirme a mis hermanas y hermanos en esta hora para darte gracias por la esperanza de la segunda venida de Cristo, por la esperanza del establecimiento final de tu reino. Todas las señales apuntan al inminente regreso de Jesús. Señor, yo quiero que mis hermanos estemos preparados para cuando esa hora llegue. Ayúdanos a estar velando en oración, pero también en acción, cumpliendo la tarea, la labor que tú nos has encomendado como hijos, como siervos, como tu iglesia en nuestro paso por esta tierra. Las naciones enteras